bien, ya estamos aquí de nuevo, ya estamos en el espacio de la entrevista. Invitamos a Iván Jaime Sarchundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Gracias por estar aquí. Muchas Iván. gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas hay gracias. temas importantes, siempre hay temas delicados, hay temas serios, y uno de ellos que queremos tratar, Iván, es el tema de lo que le llaman Operación Zafiro. Operación Zafiro, al fin de cuentas, es una información que se genera hace algunos meses en donde sale a relucir el nombre de Sonora. Y sale a relucir el nombre de Sonora como parte de un plan de corrupción que se da en donde se mueve dinero, más de 600 millones de pesos, de los cuales 140 millones en Sonora, que se reciben, que se entregan, ¿sí? Que se entregan para operación de una cuestión política electoral, aparentemente del PRI. Y está involucrado Sonora. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues primero que nada, señalar que toda investigación periodística y el ejercicio periodístico, sin lugar a dudas, es reconocido y debe ser reconocido siempre por el ejercicio de gobierno. Sin embargo, en este caso en particular, quiero transmitirles que no compartimos en lo absoluto las premisas sobre las cuales esta investigación periodística fue llevada a cabo, porque además está sustentada en una serie de suposiciones, de conjeturas, y no solo eso, las imprecisiones y la vaguedad con la que se empieza a desarrollar la investigación, incluso sustentada en indicios inconexos, es decir, indicios que no están conectados entre sí, pues llevan a afirmar, lo tengo que decir, temerariamente una hipótesis que podríamos decir es una escenificación ajena a la realidad, literalmente. Oye, Iván, ¿cómo puedes interpretar esa parte cuando de repente hay cuentas bancarias, Bancomer, BBA, en donde está el número aquí perfectamente y en donde se hicieron transferencias del gobierno del Estado, fecha 11 y 26 de abril del 2016 por 21.544.000 pesos a favor de un despacho? Bueno, es lo que dice la investigación periodística de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, pero no se muestra, no se exhibe ningún documento que así lo acredite. Vamos a partir del origen del tema. A ver. Ellos dicen que se utilizó parte de unas aportaciones federales que salieron de la Secretaría de Hacienda a distintos estados, diversificada en distintos estados de la República, cosa que no se prueba. Y luego dicen que de esas aportaciones de un fondo específico salió ese dinero a través de los gobiernos de esos estados que supuestamente están involucrados y que posteriormente fueron transferidos a determinadas empresas que ahora se conocen como empresas fantasmas o empresas fachada. Tampoco lo muestran, no exhiben ningún documento, ni siquiera un indicio de que así sea. Y ahorita voy incluso a la precisión. Esto significa que, por ejemplo, en este caso, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad inventaron algo. Pues yo creo que lo que están haciendo es partiendo de una premisa falsa, a partir, insisto, de indicios inconexos que están en un expediente de Chihuahua. Un expediente que además ellos mismos citan en su propia investigación, que en lo absoluto son testimonios, además testigos de oídas, que no les consta que ninguna parte de los testimonios señalan ni siquiera la palabra Sonora, ni siquiera refieren temas relacionados a una aportación de fondos federales. No se dice absolutamente nada. Los testigos de oídas que ellos citan en la declaración, que entiendo, me imagino, y eso simplemente lo supongo, tuvieron acceso al expediente, señalan que al tener contacto con otro tercero, el tercero les dijo que ese esquema se iba a realizar en distintos estados de la República, pero nunca dicen Sonora, ¿eh? Por eso yo sustento que estas premisas no están fundamentadas más que en indicios inconexos, que no tiene conexión. Un expediente de Sonora que además no ha sido resuelto. Déjenme dar un dato adicional rapidísimo. Hay una carta suscrita a modo de derecho de réplica que suscribe Alejandro Gutiérrez Gutiérrez al presidente de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González. Okay. Y básicamente hay dos párrafos que yo quiero resaltar porque es importante que el auditorio lo conozca.
porque la investigación periodística ya está llegando a una conclusión que ni siquiera los tribunales, ni siquiera de Chihuahua, han llegado. Y voy a decirlo rápidamente. En las publicaciones y o investigaciones antes referidas, se realiza un indebido manejo de la realidad histórica, al expresar hechos sin sustento probatorio alguno, siendo importante manifestar que actualmente, subrayo, actualmente, no existe condena o resolución judicial que establezca algún tipo de responsabilidad respecto de la conducta desplegada por el suscrito, es decir, Alejandro Gutiérrez. Pero voy un poco más rapidísimo. Resalta el suscrito la coincidencia entre las imputaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con las opiniones personales, presunciones y o apreciaciones subjetivas realizadas en la publicación o investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción, de algo que no ha sido resuelto ni siquiera a nivel estatal. Ahora, pero ¿cómo explicar que aparezcan una empresa, aparezcan un número de cuentas y aparezca que esa empresa sí ha tenido de alguna manera relación con el gobierno de Sonora, aunque son contratos menores? Aquí lo dice el reportaje, ¿no? Que dice, no son los contratos que se establecen, pero sí hubo relación de servicios. Reporta Sonora haber realizado 4 pagos por 580,000 pesos a 2 de esas 6, 7 firmas. Es lo que dice la investigación. ¿Cómo se explica eso? Como se explica toda la proveeduría del gobierno. Los proveedores del gobierno o los que dan servicios al gobierno, evidentemente, pues tienen una relación como cualquier otra entidad federativa. Con el gobierno se presta un servicio y ahí lo que se hace es verificar que efectivamente el servicio prestado esté debidamente sustentado, esté materialmente en las oficinas donde se prestó ese servicio. Por eso nosotros partimos de también de la categórica declaración de que en el caso del gobierno de Sonora estamos conscientes y estamos no solo eso, sino seguros de que esos servicios fueron prestados. Aquí hay algo importante que señalar. En esta investigación no se señala, no se dice en ninguna parte que las empresas que estaban supuestamente ya 2 años después declaradas como en fantasma, cuando prestaron el servicio eran empresas legalmente constituidas y que estaban ofreciendo o estaban prestando el servicio correspondiente. No hay ningún documento que diga que en el momento en que prestaron el servicio a distintos estados de la República, vamos a decirlo así. Y no entra ahí el sospechosismo, digo, porque, bueno, pues por favor. El sospechosismo siempre va a estar si partimos siempre de la idea o de la noticia falsa con el ánimo de llevar a cabo una expectativa, ¿verdad?, pues del auditorio o del lector, con el ánimo de, no sé, de tener algún tipo de situación como la que se dio, y lo voy a decir así, como la que se dio ahora recientemente en el cambio de gobierno federal, específicamente con una investigación como esta. Se suscitó y se utilizó políticamente para decirle al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ni perdón ni olvido, que lo que se esté investigando y las denuncias que se hayan presentado previo a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador tenían que ser investigadas y sancionadas. Y esto fue motivo de una situación, voy a decirlo así, estridente políticamente hablando ante los medios. Si esa fue la intención de una situación así y sacar una investigación muy poco sustentada, con imprecisiones, vuelvo a insistir, con suposiciones y conjeturas, bueno, me parece que quienes tendría que dar la explicación es la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. El gobierno de Sonora ya está defendiendo este caso, o sea, ¿los han citado a ustedes a declarar? Lo que sabemos es que se presentó 2 denuncias, una en la delegación de la PGR aquí en Sonora, por algunos diputados locales del Partido Acción Nacional. Sabemos de una denuncia que se presentó ante la PGR en la Ciudad de México, entendemos eso, por algunos integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, y que en esta última etapa, pues evidentemente entra en un proceso de investigación. Pero no solo eso, la gobernadora fue enfática en decir, un día incluso antes de las comparecencias, por ejemplo, del Contralor, dio la instrucción precisa de que se llevara a cabo la investigación correspondiente de este caso. Ella también ha sido categórica en sustentar una y otra vez, con convicción, que aquel servidor público que se haya apartado del marco normativo y legal que le impone obligaciones, que le impone un determinado deber, va a ser sancionado si se alejó de ese marco legal.
Pero también dice, si de la investigación se determina que no hay nada, bueno, pues también habrá que reconocer que no se llegó a nada. Por eso yo decía hace un rato, en la investigación de Chihuahua, que no se ha llegado absolutamente a ninguna declaratoria judicial firme que diga que existe alguna situación irregular. Ahora, parte de lo que presenta también Mexicanos contra la Corrupción son los domicilios de estas empresas fantasmas, y que eran pues gente como un policía, su familia, que eran los que resultaban como dueños. Maestro Olea, qué bueno que toca ese punto, porque aquí tenemos que hacer una distinción fundamental, básica en una situación como la que se está presentando. El gobierno del Estado ha señalado una y otra vez que si las empresas que fueron declaradas o decretadas como fachada o fantasmas 1 año y medio o 2 años después, acudieron o ocurrieron a una estrategia fiscal equivocada, es responsabilidad de las empresas, no es responsabilidad del gobierno del Estado. Y perdona incluso que lo diga así, suena como aquella teoría de los 60, ¿no? De la causa de la causa es causa de lo causado. Aquel donde se ponía de ejemplo incluso en las escuelas de derecho, que terminaba resultando responsable del adulterio el carpintero que hizo la cama, porque había sido quien propició la condición para que se llevara a cabo el adulterio. Suena tan temerario y tan arriesgado como una situación como la teoría que acabo de señalar. Es decir, culpar al gobierno del Estado por la estrategia fiscal de empresas que recurrieron a un esquema para eludir impuestos o para disimular determinado tipo de operaciones, pues es responsabilidad de las empresas, no del Estado. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dicen que tienen más información, o sea... Pues ojalá la saquen, es importantísimo, y nosotros los invitamos a Mexicanos contra la Corrupción y a quien tenga elementos que puedan aportar para esclarecer estos hechos, que los aporten, que los presenten ante las autoridades correspondientes. En el caso del Estado de Sonora, ya se solicitó y se instruyó por parte de la gobernadora que se realice la investigación administrativa correspondiente. No obstante, también la Fiscalía General del Estado en su oportunidad determinó que los servicios habían sido ejecutados, que habían sido realizados oportunamente por las empresas y que los expedientes están debidamente integrados. No hay tal situación como la que se ha venido diciendo, que estamos eludiendo circunstancias que no queremos enfrentar. Al contrario, lo que queremos es que esto se esclarezca, pero si en esa investigación se determina que no existe ningún tipo de responsabilidad, también hay que aceptarlo en consecuencia por parte de Mexicanos contra la Corrupción. Mega Noticias, a través de Transparencia, estamos solicitando información de contratos que pueda tener el gobierno con estas empresas o que se hayan dado. Esperemos que nos la vayan a facilitar, que no haya que empezar a buscar evasiones o... Eso es un punto importante, maestro Leal. Le voy a decir por qué, porque yo también algo así escuché del vocero de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, dijo que habían solicitado algunos contratos. Mi pregunta es si realizaron la pregunta de manera correcta y, pues digamos así, muy concreta lo que se estaba pidiendo. Yo de lo que recuerdo y de lo que revisé con la Secretaría de Hacienda, creo que había una pregunta que francamente no daba pues para informar únicamente lo que se preguntó, y me explico. Preguntaron, ¿hay contratos relacionados, creo que a obra pública de estas empresas? Creo que la Secretaría de Hacienda contestó, pues no hay contratos de obra pública, porque de entrada se trataba de servicios profesionales, no de obra pública. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, también habrá que ver cómo se hicieron las preguntas y si las mismas fueron las correctas para poder aportar la información y no llegar a la afirmación temeraria de que el gobierno de Sonora ocultó información. Más bien, habrá que preguntar si se preguntó correctamente. ¿Está el gobierno abierto a cualquier tipo de pregunta, Iván? Está abierto a una investigación, porque yo creo que ahorita ya está en la etapa de investigación por parte de las instituciones. Una de ellas, la PGR, ya hizo lo mismo la Fiscalía General del Estado, ahorita lo está haciendo la Contraloría. Yo creo que un asunto así, lo que menos queremos es entrar en la estridencia, en la política, en el litigio mediático, sino más bien en la parte de fondo, que es la parte jurídica, la verdad legal, que es la que yo creo que tenemos todos derecho a saber, ¿no? En este tipo de casos, ¿hay responsabilidad para el Ejecutivo?
O bueno, en este caso, si se refiere al Poder Ejecutivo en general, Sí, las dependencias que hayan participado, gobernadora. habrá que determinar el nivel de participación, pero si se refiere usted específicamente a la gobernadora maestra Olea, de ninguna manera, porque como Consejería Jurídica son temas que nosotros revisamos continuamente para que el Poder Ejecutivo, en este caso la titular del Poder Ejecutivo, pues sea mucho más, vamos a decirlo, sus actos sean muchos más blindados que el resto de los servidores públicos, porque es justamente la responsabilidad de la Consejería Jurídica. ¿Algún acercamiento con mexicanos contra la corrupción? Pues ojalá, más que allá de acercamiento, lo que nosotros queremos es que exhiban. Creo que es muy importante decir que el que afirma está obligado a probar. Y si se hacen una serie de conjeturas o de afirmaciones temerarias como estas, pues nosotros pediríamos que nos acerquen la información que supuestamente ellos tuvieron a la mano. Si tuvieran incluso acceso al expediente de Chihuahua, bueno, pues sería importantísimo conocer si ellos tuvieron acceso a un expediente que se entiende reservado, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí. Iván Jaime Sarchundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Regresamos.